Salvaje Podcast. Nos está ordenando cotorrear. Sí, ¿eh? De los Beatles. No, ¿sabes cuál? ¿Sabes cuál estaba pensando que sí tenemos que hacer, güey? ¿Cuál? Ballad of a Thin Man. Ah, bueno, sí, pues sí. ¿Qué puse yo? Fourth Time Around. Positively No, Fourth Positively Street. Fourth Street, sí, Aunque sí, Fourth me Time confundí. Around también es una rolota Sí, de pero- Blonde on Blonde. Pero no da tanto como la otra. Porque la otra nos da para hablar del contexto de Nueva York de los 60s, del folk, de la traición, del ya sabes, ay, cabrón, del empute Sí, que, sí, sí. que tenía. O sea, porque Fourth Time Around es más como pues una historia más de un güey en la casa de una morra, así, ¿no? Pero bueno. Pero vamos- también vamos es a una ver, buena vamos a ver. rola. En No, general, también. Blonde on Blonde Mi creo que favorita, da. posiblemente. Así de Posiblemente Fourth Time Around, mi canción favorita de Dylan. Dylan. Híjole. Yo más bien buscando excusas para hablar. No, Dylan, pues Lady Lake pues, fue la primera, pero. Sí, creo que de Blonde on Blonde, No, perdón. Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Es una de las mejores, pero Visions of Joanna. Sí, 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 sí. Esa quizá para mí es la mejor canción de Bob Dylan, pues. Sí, podría ser, sí, podría ser. Qué Y de las más cosa. respetadas. Más la frase inicial. No, ¿sabes cuál yo creo que es mi favorita? It's all right, ma, I'm only bleeding. Puta, qué cosa más loca. Qué He's not rola, güey. He's not busy being born, he's busy dying. Sí, Darkness at the Break Sí, of Dawn, sí, Shadows. no, ¿Y has visto el video cuando dice como que la recita? Que ya de viejo la recita. Ya no la... Y dice, yo no sé quién chingados escribió eso. Pero a mí me... Loco la verga. Sí, a mí algo me tocó, algo, Está no muy sé. loco. Un genio. Sí, es un rollo. Pero, ¿cuál? Visions of Joanna, cuando empieza que dice, It ain't just like the night to play tricks when you try to be so quiet. Ujú. Ya no vas a... Sí, 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 sí. Sí, en general la complejidad de ese güey es una cosa... Porque todavía la otra es anterior. O sea, ¿cuál dijiste? It's All Right, Ma. Sí, I'm claro, Waiting. es Es anterior. todavía la época folk, ¿no? Es justo el disco que es la mitad folk, la mitad rock. Bringing It All Back Home. Bringing It All Back Home. Ajá. En donde también está Love Minus Zero, Exacto. que es un rollo, ¿no? Es My Love, She Speaks Like Silent. Violence. Es la, ¿no? Ajá. She doesn't have to say it's faithful. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Rolón también. Ah, Mr. no. Tambourine Man. La que habla de que Everybody must get stoned. Ah, Creo sí. que empieza con eso el disco. Esa es... ¿cuál es? Pero es un Algo de rolón. Bob Dylan Dream. No. Esa también está en el disco, el Sí. números 15 y... ¿Sabes? Esa madre. Pero sí. Elías Gameros, líder, vocalista, Sobre todo líder. cara, Rostro, de cuerpo. de Shelter, de la banda de Shelter. ¿Cómo estás, hermano? Banda reconocida internacionalmente. Bandota, te digo, por supuesto. Sobre Sí, todo sí, en Tuxtla Gutiérrez. Sí, sí. Chiapas. Sí, en serio que Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es una bandota de Shelter. Bueno, es Sin una duda. bandota en todos lados, pero Pues ahí, en Tuxtla lo ya, reciben en muy bien. Campeche un poquito. Saludos a toda la gente de Tuxtla, de Campeche, No sé, acá. de Chihuahua. Hoy vamos Esos no. Ah, te quedas ahí también. hoy vamos a hablar de una rola muy chida, muy interesante, Sí. muy locochona, que es Give Me Shelter. Que es por la que se llama así, pues la banda esta de la que estamos hablando. Sí, La a ver, banda de ¿cuál Shelter. fue tu razonamiento? Nada, ahí? ninguna. Estaba buscando un nombre y era Gimme Shelter. Estaba en ese momento muy obsesionado con los Rolling Stones. Ok. Y con Bob Dylan, Ok. Shelter from the Storm, que es una canción que me gusta mucho. Me parece que sale al final de Jerry Maguire, de la película. Ah, ¿sí? Justo al final. Y creo que mi hermano Buena lo estaba película. viendo, algo así. Dije, eso suena a Bob Dylan. Y descubrí Shelter from the Storm. Y dije, ok, si hay dos canciones que me gustan mucho, una de Dylan y una de los Stones, que tengan la palabra Shelter en el Pues, título, Shelter. pues vale la pena, ¿no? Pero además está chido, ¿no? Porque es un proyecto en donde justo todos han encontrado refugio y... Correcto. Sí. Casa hogar. Oye, platiquemos un poco sobre la historia de Gimme Shelter, muy brevemente. Es una canción que sale en el disco de Let It Bleed. Correcto. eh, 69, ¿no? del 69. La canción la empezaron a producir Qué bonito número. a ¿no? principios del 69. Sí. La terminaron más tarde durante el año. La leyenda es que a Mick Jagger
se le ocurrió porque estaba en su departamento en Londres. Ya ves que en Londres tiende a llover. Y Sí, asomándose por la ventana, vio que la gente corría de la lluvia buscando refugio. correcto. Y se le empieza a ocurrir la canción. La empiezan a trabajar a lo largo del 69 y existía cierta sensación de que algo de vísceras le faltaba a la rola, de que le faltaba un punch. Y aquí entra en escena Mary Clayton, que es quien hace el coro de la canción. Un detalle que pocos saben es que durante la grabación de Gimme Shelter, cuando llega esta cantante a hacer el coro, estaba embarazada. Y tengo entendido que un embarazo además bastante avanzado. Una participación desgarradora, durísima, la suya. La canción de Gimme Que además, Shelter. y esto es real, se llama Mary porque nació en Navidad. Sí, Será por Mary Merry con Christmas. E. Sí, con ¿no? E. Con E y Pero era doble R. Merry, exacto, o sea, como Merry Christmas. Bueno, dato Y- inútil. Dato interesante. Y la canción es para el disco de Let It Bleed, que sale en el 69. Llevaban ya, ¿qué será? Como 10 discos más o menos. Los Stones habían empezado en el 64. Quita y pon un par porque hay algunos que solo salieron en Estados Unidos. Sí. Pero ya estamos en una época en la que la banda había complejizado y había llegado a niveles distintos, musicales y líricos, y es de lo que platicaremos hoy. La banda, los Stones y la música popular, ¿no? En En general, creo por yo supuesto. que sin duda. Gracias a los Stones y gracias a los Beatles. Totalmente, ¿no? O sea, sí, totalmente. A toda esa generación, ¿no? Correcto. Creo yo que además, porque obviamente, por más que es cierto que Jagger se le ocurrió mientras veía gente buscando refugio y tal, utiliza la analogía de la tormenta para hablar de un bombardeo, ¿no? Cosa que se dice que Dylan lo hizo también en A Hard Rain's Gonna Fall, aunque él lo ha negado. La analogía de la tormenta es muy interesante, de la tormenta como excusa para hablar de la caída de bombas en una ciudad. Es muy interesante, sobre todo viniendo de un británico nacido a principios de los años 40. Hay que recordar que esta gente, como tú decías, los Beatles, los Stones, sobre todo en Inglaterra, nacieron bajo los bombardeos de los nazis, ¿no? Entonces, que Londres, Liverpool, fueron las ciudades más bombardeadas, me parece que Bristol igual, prácticamente en toda la guerra, bueno, quitando algunas ciudades alemanas. Entonces, era algo que estaba en su imaginario. Exacto, cultural. Cultural. Que ellos, pues digo, eran bebés, pero muchos de ellos, no digo que específicamente los Stones, pero sí esa generación perdió a sus padres, a sus tíos, que fueron a la guerra, que pelearon en la batalla aérea en Londres contra la Luftwaffe o lo que sea, pero que estaban en constante amenaza de bombas que iban a caer del cielo. Entonces esa analogía de la tormenta es muy interesante, ¿no? Porque la canción, además, Gimme Shelter, sí pertenece a este catálogo amplio de mediados de siglo que hablan de, bueno, que abordan el tema del antibelicismo. Exacto, Correcto. creo que es imposible separar esta canción de la connotación bélica y de las actitudes frente a la guerra del momento. Recordemos que Total. estamos, cuando sale esta canción en el 69, estamos en plena guerra de Vietnam, Plena, sí. en la Guerra Fría, entre los dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, y además, como dices, es la generación de la posguerra que tiene en el imaginario colectivo, para ellos era común irse a encerrar en búnkeres comunitarios bajo tierra. Correcto. Entonces sí, creo que es súper interesante esa metáfora para las bombas. Creo que el caso de Dylan es bien interesante. Él es bastante esquivadizo con tratar de darle un significado a sus canciones, a su letra, pero creo que A Hard Rain sí definitivamente es una rola que te habla de las tensiones de la Guerra Fría. Los misiles. Por supuesto, de Claro, la crisis aunque él con diga Cuba. que no. Exacto. Entonces, y digo, igual y la intencionalidad es otra, pero como empezaste diciendo, en el imaginario colectivo, ahí estaba. Claro, no es lo mismo definitivamente para un norteamericano, para un, bueno, Por supuesto, para, por para un supuesto. estadounidense que para un británico, Sí. que lo vivieron de primera mano, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, sí había un terror, una paranoia en Estados Unidos con el tema nuclear que utiliza Dylan en ese caso, y los Stones, yo creo que sí evocando a este miedo de que algo similar pudiese suceder. Sin embargo, quien estaba recibiendo esa lluvia, esa tormenta de bombas, era Vietnam.
Ujú. no el mundo occidental. Ya no, ya llevaba Ya 20 no. años. Exacto. Y es que es bien interesante porque, primero que nada, Vietnam, yo estoy seguro y lo firmo, que era muy difícil encontrar a alguien, sobre todo a esa edad, que sin conocer el contexto de la guerra supiera dónde quedaba Vietnam o lo que era Vietnam. Ujú. A menos que fuera un francés, porque recién se había independizado, pero realmente un país francamente desconocido y que generó una empatía que rara vez se da Claro. entre los jóvenes, sobre todo del mundo occidental, que veían pues en la televisión, porque era televisada la guerra, veían cómo sufría esta gente con la que tenían muy poco en común, Ujú. cosa que es muy interesante. Yo creo que el miedo a volver a vivir lo que se vivió en los años 40 era tan grande que no importaba en qué rincón del planeta sucediese, se generaba esa empatía y ese rechazo a cualquier cosa que oliera a guerra, ¿no? Ujú. Al menos en los años 60, donde estaba muy fresco ese asunto, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, también es muy interesante porque la canción es una advertencia. Dylan, en The Hard Race is Gonna Fall, utiliza más como elementos que parecen hasta sacados del apocalipsis, ¿no? Ujú, ujú. Como entonces yo vi, más profético, Sí, sí, sí. como un vidente casi, ¿no? Ajá. Y Mi acá hijo los de Stones, ojos azules. exacto, o sea, Sí, que sí. viste, que, ¿no? Y en el caso de los Stones parece una advertencia, simplemente una advertencia. Eso me hizo muy interesante, porque por más que hubiese tantas canciones, pues vamos a decir, de protesta o antibélicas en esa época, todas son distintas. Ujú. No se parece Revolution de los Beatles, o incluso Imagine, que sale unos años después, a Gimme Shelter. Sí, no, no, O no, no. Blowing in the Wind. No. Definitivamente no. Entonces, esta es una advertencia muy interesante además porque dice, la guerra, niños, está a solo un disparo de distancia, ¿no? Exacto. Es bien interesante, es una advertencia, es un, Ujú. hey, ¿qué onda? Sí, esto se cae en cualquier momento. En cualquier Basta un momento. balazo y... Pues es que a fin de cuentas se dice, ya eso ya lo sabrán los historiadores si es cierto o no, si fue realmente la consecuencia o no, que la Primera Guerra Mundial inicia con Por el supuesto. asesinato de Francisco Fernando, entonces con un balazo, ¿no? Ujú. Ujú. Que yo creo que era más profundo que eso, pero bueno, eso se dice. Y recuerdo hace unos años, unos 5 o 6 años, seguramente te vas a acordar, cuando el embajador de Rusia en Turquía sufrió un atentado que de hecho fue filmado mientras se inauguraba una galería de arte, me parece, una exhibición de arte en Ankara, y me parece que un sirio fue quien lo desvivió. Y recuerdo que se hablaba en ese momento en internet que hacían el paralelismo, ¿no? Con Francisco Fernando y puede ser, claro, porque si, o sea, Rusia, Ankara, Siria, todos los elementos eran bastante terroríficos y se hacía ese paralelismo que al final no sucedió, gracias a Dios. Pero es eso, es la guerra está a un disparo de Claro. distancia. Y creo que eso es precisamente lo que le da el mensaje o el tono atemporal a la canción, porque yo creo que de lo que te habla es de un fenómeno estructural sobre la conformación del mundo. Si lo piensas en los últimos 100 años, la forma en la que la forma en la que están balanceados los poderes del mundo, sí es cierto que estamos a 1 o 2 actos de distancia de que cosas subterráneas mayores, más profundas y más graves salgan a la luz. Y creo que la Primera Guerra Mundial te refleja eso, pero también la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial te refleja eso con Pearl Harbor. Y la misma guerra en Vietnam te refleja eso con el episodio del Golfo de Tonkin, ¿no? Siempre solemos estar a un paso de un caos mayúsculo. Y creo que ese es uno de los mensajes subyacentes aquí. Total. Ahora, creo que otra cosa que es interesante es, esta canción otra vez sale en el 69, los Stones sacaron su primer disco en el 64 y unos años antes no estaban haciendo este tipo de música. De No. hecho, cuando empezaron los Rolling Stones, cuando empezaron los Beatles, eran bandas muy estilo lo que hoy habría sido One Direction y ese tipo de cosas, ¿no? Son Sí, niños modelo que cantan sobre amor y que no pero se eran salen mucho de compositores, eso. ¿no? Claro, eran compositores. Se les incitaba a eso. O sea, existe la anécdota, no sé si sea cierta, espero que sí, en la que Andrew Oldman, quien fue el primer manager de los Stones, que además fue manager también de los Beatles,
encierra a Jagger y a Richards, porque era a quien les veía el potencial de poder componer juntos para hacerle competencia a Lennon y McCartney. Los encierra en un cuarto, una cosa así, y no les permite salir hasta que escriban alguna canción. Me parece, no me maten por favor si no es verdad, pero me parece que escriben As Tears Go By, que es un rolón además. Pero eso era bien interesante, como sí, eran chavitos que se consideraban guapos en ese momento y tal, ¿no? Y que eran muy cool, pero que además tenían que componer y además tenían que saber de música. Sí, 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 por supuesto. Eso en un principio, pero creo que Claro, justo sí. de lo que nos habla Gimme Shelter es ya un momento en donde inclusive eso se complejizó, porque no nada más la canción y el disco completo toman influencias muy eclécticas de muchos lugares diferentes, sino que ya hay un mensaje político, ya hay un mensaje social, ya hay un mensaje de cierta militancia que antes no existía, que antes la música sí, tal vez existía en ciertas partes, en ciertas partes de Estados Unidos con los músicos negros de Estados Unidos. Sí, pero no en la música popular. Pero no en la del música radio, popular no. masiva. No. Y creo que eso es imposible entenderlo sin entender también el viraje que dieron en ese sentido los Beatles y el papel que jugó Bob Dylan, porque Bob Dylan sí se volvió famoso y sí se volvió masivo cantando canciones de protesta cuando todos los demás estaban cantando I Want to Hold Your Hand. Correcto, ¿no? Exacto. Entonces, creo que nos permite esta canción poner un foco en un momento muy interesante de la historia, de la política universal, de la banda de los Rolling Stones, pero también de la música, la complejización de la música y del papel de la música en el mundo. Sí, y es el soundtrack no solo de la Guerra de Vietnam, sino de la Guerra Fría. Por supuesto. Porque yo creo que a partir de ahí, la verdad es que ya para los 70s, y no se diga los 80s, ya el mundo bipolar iba en caída, no había un claro ganador. Exacto. Pero ok, es otro tema. Lo que sí es muy interesante es ese año, 1969, porque, bueno, primero que nada, Brian Jones no graba nada en esta canción. Aún era parte del grupo, según recuerdo, era aún parte del grupo, sin embargo ya estaba prácticamente con un pie fuera. Es previo al tour que hacen porque él muere poco después de que sale Let It Bleed. Sí, muere poco después. O sea, él graba muy pocas partes en ese disco, primero que nada, pero aún era parte de la banda, que es el fundador, ¿eh? O sea, Brian Jones. Sí, hablemos un poco de quién es Brian Jones. Era el líder original de los Rolling Stones, ¿no? Por más que Jagger y Richards se conocían, me parece que desde la infancia y tal. Y por eso su manager, Andrew Oldman, y tal, propiciaron esa relación Jagger-Richards, porque eran los que mejor relación tenían, los que más se entendían. El fundador, quien le da nombre al grupo y tal, es Brian Jones, que muere ese año por sustancias, obvio. Es muy interesante porque ellos dan un concierto en el Hyde Park, en Londres, en tributo, en homenaje a Brian Jones, todos vestidos de blanco y sueltan palomas blancas y todo esto. Es un concierto legendario que está grabado además. Y poco tiempo después, viajan a California, bueno, hacen un tour en Estados Unidos y tal, y planean un concierto masivo, gratuito, en Altamont, California. Eso es muy importante y básico para entender, pues no necesariamente la canción, porque la canción ya había salido, pero sí lo que luego significó o el mensaje que luego la canción tomó. Woodstock había sido poco antes. ¿En el 68, Woodstock? Me parece que es 69 también. Ok. El concierto de Monterey Pop Festival, me parece que sí es 68, 67 quizá, pero ya estaban estos festivales masivos, ¿no? Los Stones dicen, nos queremos quedar atrás, queremos hacer nuestro festival de rock, gratuito, etc. Entonces lo hacen en Altamont, en California. Woodstock, como recordamos, pues es en Nueva York, ¿no? Entonces, el error en esto es que contratan a los Hells Angels, ¿no? Que es el grupo de motociclistas quizá más célebre o poco, pues sí. Del cual escribió Hunter S. Thompson. Sí, claro, por supuesto. Sí, ya luego lo haremos de Hunter S. Thompson. Los contratan como seguridad. Se ha dicho mucho que no, que solamente los contrataron para cuidar que la gente no tocara el equipo de sonido, no sé qué. Bueno, el punto es que estaban encargados de algo relativo a la seguridad del show. Y claro, ellos no contaban con que los Hells Angels de California no eran como los Hells Angels de Reino Unido, de Inglaterra, los cuales habían contratado para este concierto pacífico en el Hyde Park en homenaje a Brian Jones. Los ingleses eran mucho más calmados, no eran una bola de locos como los de California. ¿Qué sucede? Hacen este festival donde toca Jefferson Airplane. Me parece que el guitarrista de Jefferson Airplane, uno de los Hells Angels, lo noquea en el escenario. Estaban muy ebrios. Me parece que les pagaron con cerveza.
Ese era el pago para los Hells Angels. No sé la cantidad de gente que fue. Vamos a ponerlas aquí. Pum, pum. La cantidad de gente que fue porque no quiero regarla. Tarea. Sí, por favor, editen y pongan estos. Sí. Pero una locura, una verdadera locura. Y mucho más grande que cualquier festival en el que uno pueda pensar en la actualidad. Y se sale tanto de control. Una cosa importante, perdón. Grateful Dead, que era una banda que iba a tocar, fueron quienes recomendaron a los Stones contratar a los Hells Angels como seguridad. Al final, al ver que la cosa se estaba saliendo de control, decidieron no actuar. Fíjate. O sea, no salieron. No tocaron. Los Grateful Dead. Porque vieron que la cosa se estaba saliendo de control por el grupo de motociclistas que ellos habían recomendado como seguridad. Y cuando los Stones estaban tocando, un asistente, una persona del público, es apuñalado ante las cámaras. ¿Ok? La cosa sale tal de control que Jagger no entiende lo que está sucediendo. Le pide a la gente que se calme. Paran las canciones. Estaban tocando Under My Thumb mientras eso sucedía. Como todo queda grabado, pues imagínate lo que significa. Esto es muy importante. El 69 es también el año en el que suceden los crímenes de Charles Manson. Que era una comuna, ¿no? Una especie de secta hippie. En Los Ángeles. En Los Ángeles, exactamente. Entonces, se dice que Altamont y el tema de la familia Manson son el punto final del verano del amor, el punto final de los años 60. También significan, sobre todo Altamont, el inicio de una nueva industria musical, ya no tan permisiva, ya más formal, ya más... puritana. Pues sí, y más estructurada. Y saben que creo que este tema del ácido y de la libertad, y pues miren a dónde nos está llevando. Y los lleva a Altamont y a la familia Manson. Entonces creo que es importante. Además hacen, perdón, es que hablé mucho, disculpen amigos. Además hacen un documental, se filma todo ese concierto y el documental que sale 1 o 2 años después se llama Gimme Shelter. Sí. Justamente. Sí, que creo que justo, ¿no? Separar en ese sentido la canción cae bien porque es precisamente un aviso del apocalipsis. Sí. Creo yo que lo separa de otras canciones en las que yo estuve pensando como la de Dylan, es que esto es previo y dice, oye, ahí está esto viniendo. Y sí vino, ¿no? En muchos sentidos. Me interesa el punto de Brian Jones. Creo que ese es un factor importantísimo que tenemos que rescatar en este momento para los Rolling Stones y para la música en general. Brian Jones fue precisamente el actor que complejizó en un inicio la música de los Stones, y eso nos lleva a un lugar que tal vez no pensaríamos que nos habría llevado, pero es a la India. Claro. Al final, en el 65, más o menos, George Harrison de los Beatles empieza a experimentar con música de la India, principalmente con un instrumento que se llama la cítara, y empieza a aprender de un maestro de la India que se llama Ravi Shankar. El papá de Nora Jones, ¿no? No sé. Espero que no la esté cagando, pero según yo Ravi Shankar es el papá de Nora Jones, y si no, dicen borren que esto. Sí. Nos dice la producción, el equipo de producción que sí. No, al equipo de producción, ¿qué vas a ver? Sí. Okay. Saludos, por cierto, a Miguel Sekeli, el mejor productor de todo México. Y después Brian Jones, al empezar a escuchar este influjo de los Beatles, de la música oriental, empieza a copiarlo, bueno, no a copiarlo, a inspirarse, a tocar cítara también. Me parece que sale en Painted Black. Hay un video, ¿no? Yo no sé si lo grabó o no, pero hay un video que está en un programa de televisión o algo así. Él está sentado tocando. Eso, yo creo que nunca vimos a George Harrison en vivo. Sí, no. Con los Beatles al menos, tocando el citar. Sí, no. Ya para ese entonces yo creo que estaban por dejar de tocar en vivo. Yo creo que ya habían dejado, sí. Pero un poco a lo que apunto es, estamos hablando de la cima de la cultura pop. Estamos hablando de un momento en el que cambiaron las conciencias en todo el mundo. Poca gente tenía más atención globalmente que los Beatles, que los Rolling Stones, y al final ellos estaban marcando pauta culturalmente en lo que se hacía, en lo que se vivía, en lo que se pensaba. Y por eso otra vez es muy interesante esta imagen del apocalipsis y de la advertencia. Es que el impacto, yo creo que nosotros no lo dimensionamos porque no lo vivimos, ¿no? ¿En qué año naciste tú?
En el 98. Ah, fíjate nomás. Me está presumiendo el hijo de la chingada. Bueno, muy bien. Yo nací en el 91. Ok. Pero una persona muy cercana a mí, que fue parte de toda esta escena en la Ciudad de México de los 60s, escena intelectual de la Zona Rosa, él me decía algo que nunca se me va a olvidar, que es que en los 60s esperábamos el próximo disco de los Beatles, de los Stones o de Dylan, que aparte sacaban hasta 2 al año, cada uno, para saber cómo íbamos a pensar, cómo íbamos a hablar, cómo nos íbamos a expresar, cómo nos íbamos a vestir, cómo iba a ser nuestra vida. Era tal la influencia que tenían estos artistas en la gente, porque aparte fue la creación. En los 60s yo creo que se crea la adolescencia y la juventud. Y creo que justo eso es lo que me parece muy interesante, porque una complejización en la cultura masiva significa una complejización en la cultura joven, en la juventud mundial, al menos occidental. Primero en el mundo occidental y después. Y después permeó en todos otros lados. Oye, hagamos una pausa rápida para escuchar una canción de The Shelter. Esto es La Traición. Solo quede una en pie, como un recuerdo de ayer. Me tomaré fotografías, cubierto en hollín, y haré de las cenizas un refugio para huir. Ahí me protegeré y no permitiré que traición. Hace algunos años que cargo con esta dura traición, y aunque pasen años, la misma traición se repite otra vez. Qué desgracia para mí mirarte desde aquí, qué desgracia para mí es todo este sentir. Sí, a mí algo que cualquier cosa que tenga que ver con Vietnam siempre me lleva a pensar es Apocalypse Now. Sí. Que me parece Forrest Gump. Tal vez la segunda película, la primera o la segunda película del mundo occidental más chida sobre la guerra de Vietnam. Ah, ok. Pues la otra siendo Full Metal Jacket. Claro, ¿no? Totalmente. Pero hablábamos ahorita, antes de prender las cámaras, de un par de cosas musicales interesantes que pasan en Apocalypse Now. Sí, bueno, The End de los Doors, que creo que es icónica en esa película, pero a ver, nada que ver, pero, y de hecho es bien interesante esto. La escena de los bombardeos, la más conocida, donde viene la frase de I love the smell of napalm in the morning. Ajá. Me parece que está en esa escena, no me maten, sino es con la música de Wagner de La Cabalgata de las Valquirias. Y a partir de ahí se volvió un cliché. Esa canción, bueno, esa composición de Wagner de la guerra. La canción no habla de la guerra, habla de la postguerra, porque realmente son las Valquirias yendo a recoger a los soldados caídos. Pero creo que es icónico en ese sentido. Y perdón que me desvié un poquito, pero creo que es interesante. Ahorita hablábamos de este soundtrack de la Guerra Fría, el soundtrack, por decirlo de una manera muy, muy superflua, de la antiguerra, del antibelicismo de mediados de siglo. Pero eso era algo realmente único y nuevo, porque la guerra era romantizada, al menos antes de la Primera Guerra Mundial. Yo pienso que ahí comienza a cambiar en el imaginario de la gente. Esto se conecta con algo que habías dicho antes, perdóname que regrese, pero la guerra de Vietnam fue el primer conflicto que fue televisado a escala global.
Y creo que eso definitivamente tuvo mucho que ver, en el sentido de que las cadenas de televisión de Estados Unidos de repente decían, ahora vamos con nuestros corresponsales de guerra en Vietnam. La figura del corresponsal de guerra no existía como la entendemos ahora en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se empezó a formar después. Y entonces la gente, el público, otra vez, el público masivo, quien conforma la cultura de las sociedades en grande, podía ver la guerra pasando en televisión y siendo transmitida, como ya hoy en día nos parece muy normal. Muy normal. Pero creo que definitivamente eso juega un papel importante en la desromantización de los conflictos sí, claro, bélicos. En la repulsión que genera la guerra, porque es que, claro, antes de eso, quien no iba a la guerra solamente tenía la idea de la guerra por lo que le contaban, por los mitos, por lo que la propaganda decía. Entonces era un honor, era glorificada. Puedes pensar en música bélica, pre-siglo XX. A mí se me ocurre Tchaikovsky con la obertura de 1812, que se utiliza como propaganda para glorificar este triunfo que tienen los rusos en contra de Napoleón. Entonces la guerra era vista de esa manera. No era como es vista ahora, que es un asco. Que la guerra es un asco. Eso es algo nuevo. Sí. Eso es algo nuevo. Y yo creo que también tiene que ver con la caída de los ideales del nacionalismo decimonónico, de ese tipo de nacionalismo que existía, y creo que precisamente en Rusia es un caso muy interesante, en donde los símbolos, los himnos, las banderas, las historias de guerra juegan un papel importante para conformar una cultura, y creo que ese tipo de cosas son precisamente las que se fueron descomponiendo durante la segunda mitad del siglo XX, Sí. particularmente entre los jóvenes, y gracias a objetos culturales como los que producían las bandas de rock que escuchaban los jóvenes en esa época. Correcto. Sí, a ver, viene sin duda la Primera Guerra Mundial. Es posiblemente la primera guerra, no al inicio, pero que eventualmente es repudiada por la gran mayoría de la gente, porque estaban atrapados en las trincheras por años, ¿no? Una guerra que supuestamente iba a durar poco. Y fue un desastre, la del suicidio de la razón. Eventualmente la Segunda Guerra, ni hablar. Pero de ahí viene. O sea, como si venimos de las cámaras de gas y de ver, porque decíamos ahora que la guerra de Vietnam es la primera televisada. Sí, por supuesto. Pero los juicios de Nuremberg, claro, sucede en una época en la que no todo el mundo tenía televisión en sus salas. Ya para los 60 sí, al menos en el mundo occidental. Pero sí son vistos por una cantidad bastante amplia de gente y ven escenas de terror que nunca alguien se hubiese imaginado que eso pudiese suceder. Claro que ha sucedido muchas veces, pero nunca lo habían visto en la televisión. Lo que sucede en los campos en Europa, ¿no? Entonces, ese terror, esa paranoia a volver a vivir, eso, o sea, te lleva a decir, pero ¿por qué estamos entrando otra vez? No puede ser. ¿No? Aparte veníamos de la guerra de Corea, que está similar un poco a la guerra de Vietnam. ¿Por qué otra vez? ¿Y por qué tan pronto? Sí, claro. Si apenas nos estamos recuperando de las cámaras de gas, ¿no? Sin embargo, algo que es bien interesante es que el juicio de Adolf Eichmann, que también es televisado, realmente recibe muy poca atención. A la gente no le interesaba ya saber qué estaba pasando con los nazis que eran criminales de guerra. Criminales de guerra y su juicio. Realmente no, hasta que la guerra de Vietnam ya estaba para ese momento de Eichmann, pero no con esa potencia que tuvo y con ese poder mediático. Hasta entonces vuelve a generar la atención y vuelve a decir la gente, ok, ¿por qué otra vez? Estamos a un tiro de un caos mundial mayúsculo que creo que, insisto, se mantiene esa premonición. Y creo que es interesante esto de Nuremberg porque al final también eso es un reflejo de lo asquerosa y lo terrible que es la guerra. Y sí es un ejemplo temprano de cómo se empezó a masificar el conocimiento de la brutalidad que podía haber en un conflicto armado mayor. Nuremberg realmente significaba una guerra, ¿no? Exacto. Para quien no lo sepa, es el juicio en el que juzgaron a los criminales nazis de guerra y fue televisado y existen los videos. Hay un documental de Netflix ahí, no le quiero hacer propaganda, pero está increíble sobre Nuremberg. Y aparte los hacen en la ciudad donde se promulgaron las leyes de segregación y raciales, ¿no? Las leyes de Nuremberg. Sí. En el mismo lugar. Oye, y hablabas del soundtrack de la Guerra Fría y el soundtrack de la Guerra de Vietnam. ¿Qué otras canciones irían ahí? Qué difícil. Mira, hay muchas canciones que se han malinterpretado como California Dreaming, ¿no? Que es una... Dreaming.
California Dreaming. Bueno, esa. que se De cree Mamas como- and the Papas. Mamas and Papas, sí, que se cree también como una canción icónica del hipismo, ¿no? Como Age of Aquarius. Son importantes, sobre todo Age of Aquarius, bueno, es un musical, pero se mitifican de una manera en la que se les quiere sacar un significado que realmente no tienen. ¿No? O sea, California Dreaming es una canción que habla de una persona que está en un invierno en Nueva York, en Manhattan, y está extrañando el calor de California. Eso es todo. Sin embargo, la música Sí, también sí es recuerda. cataclísmica. sí recuerda a esa época. Claro que las películas han hecho lo suyo, ¿verdad? Pero ya si hablamos ya específicamente de... Digo esto porque siempre que se habla de la música hippie o de la música de mediados de siglo que tiene que ver con la guerra de Vietnam, se empiezan este tipo de canciones. Pero realmente de canciones que sí tocan el tema... Bueno, ¿estamos hablando de Vietnam o estamos hablando de la Guerra Fría? Porque es distinto, ¿no? Hablemos de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. Hijo, Yo creo que Dylan, aunque no quiera, tiene que ir ahí. es A que Hard sí, Rain's es que Gonna no Fall. quería, sí, no quería volver a caer en Dylan, pero es que Sí, es sí. la obviedad, pero también es el máximo icono de eso, ¿no? Las bandas icónicas de la cultura occidental que tenemos en esa época incluyen a Led Zeppelin, Pink Floyd en una etapa temprana, The Animals, The Kings, Black Sabbath. Bueno, es que, bueno, sí, claro, War Pigs, por ejemplo, de Black Sabbath, ¿no? Pero esos son principios de los 70s. Es que yo creo que ya para mediados de los... Por eso estamos hablando de los 60s, porque a mediados de los 70s ya no es... Ya la Guerra Fría, sí... A ver, primero que nada, la guerra de Vietnam acaba, ¿qué año? ¿74? ¿75 por ahí? Nixon, ¿no? Siendo presidente. Entonces, la Guerra Fría ya realmente la estaba ya ganando un bando. Esa es la realidad, nos guste o no. Ni modo, muchachos. Y ya no se hablaba de esos temas, ya no era tan palpable. Creo que más bien son los 60s. Entonces, poner a Led Zeppelin, digamos, como este soundtrack de la Guerra Fría, no lo pondría tanto porque no... Creo que la influencia que en ellos jugó la Guerra Fría no fue tanta como sí lo hubo en los artistas de los 60s. Sí podríamos hablar de The Yardbirds, ¿no? Donde tocaba Jimmy Page. Porque es anterior. Pero ya para ese momento se había desdibujado todo esto. Y vuelvo a lo mismo. Creo que también el tema del sueño hippie se había ya apagado con Altamont y con Manson. Y entonces viene ya otra etapa en la música, que te mencionaste tú a Black Sabbath, que también decían, bueno, ya estamos cansados del hippismo, ¿no? Ya del amor y paz. No, a ver, aquí en los, ¿cómo se llaman? En Birmingham, pues no tenemos el sol de California, ¿no? Y no podemos estar hablando de San Francisco y de que la vida es muy bonita, pues no. Entonces ya vienen otras influencias, que es otro tema. Pero entonces se cae ese sueño, se cae completamente el sueño hippie, el sueño del verano del amor, de las comunas, de todo. Dura muy poco. Sin embargo, ¿qué influencia tuvo? Que hasta la fecha es poderosísimo. ¿Habrá durado 4 años? Y se me hace mucho. A mí sobre la caída del sueño hippie, de la cultura amor y paz, creo que lo que más rescato y lo que más me gusta es algo que pasó. Es un artista que se desarrolló de forma contemporánea a ese sueño hippie y a todo ese movimiento del 68, que es Frank Zappa. Yo creo que Zappa aportó una figura importantísima para ese momento, para esa cultura y para esa música, en el sentido de que fue como el reality check un poquito. Y es el que decía, ay, sí, todo amor y paz, pero ustedes en el fondo son humanos cochinos como el resto, ¿no? Sí. Y creo que él obviamente no mató a la cultura hippie, él siempre estuvo en contra de la cultura hippie, pero le cantó a los hippies. Él fue un paralelo, ¿no? Fue un paralelo. Esa era su audiencia. Su audiencia era gente que se drogaba y que iba a, ¿cómo se llama? El parque en California, en San Francisco, muy famoso. De los hippies, ahorita me acuerdo. Haight-Ashbury, pero en las calles. Haight-Ashbury. En las dos calles, ¿no? Perdón. Y es decir, esa era su audiencia. Él le cantaba a esa gente, pero siempre con una crítica directa a esa gente. Él nunca se drogó, nunca bebió alcohol. Era un tipo bastante recio, bastante negativo, que yo creo que le dio contracultura a la contracultura. Sí, y te voy a decir otro. Grupo y artista. Velvet Underground 100%. y Lou Reed. Que el mismo año que estaba saliendo Sgt. Pepper, se estaba estrenando también The Velvet Underground en Nico, que es todo lo contrario.
y hablando de cosas que hasta la fecha son bastante controversiales, lo siguen siendo, y era, como muy bien lo dijiste, esta otra contracultura de la contracultura. Sí, claro. Sin duda, sí existían estas otras propuestas y estas otras versiones de lo que está sucediendo en el mundo. En el caso de Velvet Underground y de Lou Reed, tenía más que, pues sí, tenía que ver con esa suciedad, Por supuesto. Suciedad, no suciedad, con esa suciedad, con ese bajo mundo pues de las drogas, obviamente, pero las drogas vistas de otra manera. No eran las drogas, para empezar, eran otro tipo de drogas. Sí, sí. Y además, vistas de una manera realmente decadente y no como una posibilidad de unión fraternal. Por supuesto. ¿No? Utópica. Ajá, sin necesariamente demonizarlo. No, pero, claro. Pero otro punto de vista más real. Ajá. Sí. Y creo que es interesante porque este punto en los Beatles y en otras bandas es todo es sol, todo es belleza, todo es fraternidad, amor. Y en realidad, dentro de la cultura popular, dentro de la cultura masiva, se estaban gestando movimientos que iban en contra de eso. Lo que pasa, sí lo creo, es que se hegemonizó el mensaje Beatle, el mensaje Claro, Rolling Stones. Totalmente. Que era otra cosa. Ahora, los Rolling Stones también eran un poco el villano frente a los Beatles de cierta forma, o así eran marketeados en un principio de sus carreras, pero terminaron Eso se dice, ¿no? uniéndose. Creo yo que es un mito de la época. Yo no creo que fueran los Bad contrarios, Boys. porque aparte ni siquiera se parece, la música es muy distinta. Sí. Los Stones tenían una raíz mucho más blues, Ajá. mucho más que la de los Beatles, que era bastante más pop, ¿no? Sí, más sí. bubblegum al inicio y más rock and roll, estilo Elvis, que Muddy Waters, ¿no? Sí, que era más la influencia Stones. Es que yo ni siquiera les encuentro parecido, o sea. Pero cuéntanos sobre eso, cuéntanos sobre la influencia blues y jazz de los Stones, porque creo que generan todavía una capa extra a la complejidad que traían a la mesa. Claro, es que es bien interesante porque mientras en Estados Unidos el tema de la raza era aún complicado. Estamos hablando, ¿cuándo es el discurso de bueno, Martin Luther King es asesinado en el 69. 69. Sí, 68. Abril del 69. Todo lo quiero poner el 68 porque todo parecía suceder ese año. Tlatelolco. Pero exacto, París, ¿no? Praga, los tanques de guerra entrando a Praga. Pero bueno, el caso es que en Inglaterra no existía la segregación como, a ver, sí la existía, pero no con esa profundidad, ¿no? Y con esa violencia que existía en Estados Unidos. Entonces, para un joven inglés, escuchar música afroamericana, en este caso el blues, no era algo que tenías que escuchar a escondidas o un tabú, algo que no podían saber tus papás que escucharas. Quizá para algunos, pero en general no lo era, no había tanto problema. Entonces ellos escuchaban esta música con un poco menos, vamos a decirlo así, de prejuicios ante la raza. Eso hizo toda la diferencia. Claro, uno puede decir Elvis Presley, bueno, sí, quizá, pero Presley, como dice la canción de American Pie, fue más un ladrón en ese sentido. De absorber la cultura afroamericana. Claro. Así es, claro. El hombre blanco otra vez agarrando la música negra y diciendo, pues casi es mía, ¿no? Pero bueno, en el caso de los ingleses la influencia es distinta. Los ingleses rendían homenaje a estos artistas. Y de alguna manera, y de hecho, me parece que fue Muddy Waters quien decía que esto nos ha ayudado a masificarnos. O sea, la invasión británica. Estos chicos blancos, jóvenes, ¿no? Que escuchan nuestra música y que se nota la influencia, sobre todo en bandas como los Stones o The Animals, poco menos en los Beatles, pero también nos ha ayudado a que se nos reconozca como no se les reconocía en su país, sobre todo. Entonces, ya que llega el extranjero, británico, blanco, ¿no? Guapillo, con esta música, o al menos con la influencia de esa música, entonces ya los norteamericanos, los estadounidenses empiezan a apreciar, al menos poco a poco, su propia música. Porque la música estadounidense, el rock es estadounidense, no se diga el blues, pero tuvo que suceder esto, es algo muy bizarro. Tuvo que llegar desde afuera alguien a decir, yo aprecio esto, yo construyo usando y alguien blanco, además, ¿no? Sí, porque creo que ese es otro punto importantísimo de esta época, que es la guerra por los derechos, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Es la etapa de Martin Luther King, pre el asesinato todavía de Malcolm X, si no me equivoco. Y es muy interesante porque el disco de Let It Bleed
es increíblemente jazzoso y bluesoso. El resto de las canciones, Gimme Shelter ya no se parece mucho al resto del disco. En mi opinión, de una Suena persona todavía un poco blusero, ¿no? ignorante. Suena bluserón, Ajá, pero sí. pero sí. menos, Es por que los ejemplo, Stones que... siempre suenan bluseros, un par de canciones. Pero es una influencia interesante transatlántica que tienen los Stones. Y creo que en la complejidad de la letra y en la complejidad de el mensaje y la politización de ese mensaje, ¿crees que Bob Dylan haya tenido algo que ver? Porque, por ejemplo, lo que pasa con los Beatles es muy claro, ¿no? Que me parece que es el 66, cuando se están preparando para hacer Rubber Soul, John Lennon principalmente dice, no sé si es 65 o 66, Algo así. pero dice, oigan, yo ya me cansé de cantar I Want to Hold Your Hand, ya me cansé de cantar las canciones, las baladas de amor para adolescentes, creo que podemos complejizar más, y la figura de Bob Dylan es la que los orienta a esto. Me parece que hay una fiesta en no sé en dónde, no sé si en Nueva York, en donde se conocen En el Hotel de Mónaco, en Nueva Bob York. Dylan y los Beatles fuman marihuana por primera vez con Exacto, Dylan, exacto. y entonces tienen de repente una influencia totalmente distinta en la parte lírica, y creo que eso sí es importantísimo y lo ves. Ahora imagínate tener en 1966 a niñas de 17 y 18 años escuchando canciones como Girl en el disco de Rubber Soul, que son canciones ya oscuras, medio nihilistas, que ya te hablan, que ya no son I Want to Hold Your Hand, que ya son un análisis profundo del humano y su existencia y su papel en el resto de la sociedad. ¿Cómo habrá afectado esto a los Rolling Stones? ¿Tú qué crees? Pues es que ellos fueron parte de eso también. O sea, los Stones, siempre se habla de esta parte de la influencia que tuvo Dylan de los Beatles y los Beatles en Dylan. Musicalmente los Beatles y líricamente Dylan. Los Stones son el tercer jugador. También los Beach Boys, ¿eh? En una parte de complejidad musical. ¿no? Pop barroco, que bueno, que luego todos lo hicieron. Bueno, Dylan no, pero los demás. Pero los Stones son el tercer jugador. Y muy importante. Porque como ya se les tachaba en ese momento de ser los malos, entonces era importante porque apelaban a otro tipo de gente, otro público, al que quizás Dylan y los Beatles no llegaban. Claro, a ver, hay que ponerse en los zapatos de una joven, porque esto también es interesante. Los Beatles eran escuchados principalmente por un público femenino y muy joven. ¿Qué pensaron cuando escucharon Tomorrow Never Knows? O, aún peor, cuando vieron por primera vez el video, y esto existe en YouTube y lo pueden ver, cuando vieron el video de Strawberry Fields Forever, que es... Sí, una cosa loquísima. Real, incluso el look ya no eran atractivos. Sí. Ya tenían bigote, ya tenían barba, ya tenían lentes. Ya las patillas hasta las acá. patillas, peor, ya no eran los que las niños mías. bonitos, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaba por la mente de estos jóvenes que lo veían? En el caso de los Stones, quizá fue menos el shock, quizá fue menos el impacto del cambio, como lo fue con los Beatles o con Dylan, no se diga, ¿verdad? Pero son importantes por eso, porque eran una vía importante que ya estaba abierta para gente que quizá era más receptiva, ¿no? A ciertos temas, porque los Stones hablaban de sexo, por ejemplo, de forma un poco más explícita. Sí. Pero son los 60s. Sí, a ver, exacto. Que como lo hacían los Beatles, desde el inicio lo hacían, ¿no? Let's Spend the Night Together, que luego fue censurada también en el show de Ed Sullivan. Entonces era más fácil para ese público de los Stones entender este mensaje quizá más crudo, quizá más profundo, si queremos decirlo. Creo yo, ¿eh? No sé. Oye, quedándonos en la parte lírica, aquí la letra me parece es escrita por Mick Jagger. Sí, y la música por Richards, creo. Y la música por Keith Richards. ¿Qué influencias literarias encuentras en Jagger en este momento o a lo largo de su carrera? En esa canción en particular no sé, pero sí tengo muy claro que había una influencia, por ejemplo, de Master and Margarita, una influencia de Nabokov, de las cuales él ha hablado, de libros que él leía, de autores que leía. Master and Margarita él lo utiliza para para Sympathy for the Devil. Sí estaba teniendo una influencia, incluso de Dostoyevsky llega a hablar en algún momento. La influencia lírica era importante en Jagger. Creo que no se le ha dado ese mérito a Mick Jagger de escritor de letras, de liricista. No se le ha dado como si a John Lennon o a no sé, Bob Dylan. Pero yo no sé exactamente qué estaba leyendo John Lennon a mediados de los 60, pero sí sé que estaba leyendo Mick Jagger, porque lo ha dicho. Y estamos hablando de cosas muy interesantes y que la influencia puede llegar a ser hasta obvia. No, a ver, es muy obvio que los Beats tenían una influencia brutal, ¿no?
si Kerouac, que si Ginsberg, pero esos ahí andaban todavía. Pero todavía esta literatura de principios del siglo, rusa, que los tres que te dije son rusos, Sí, sí. era importante. Entonces, hay que darle crédito a este cabrón. Sí, por supuesto. Creo que lo de los Beats es un caso interesante porque ellos en realidad ya para este momento, si no me equivoco, ya no necesariamente están produciendo o al menos no están produciendo las obras por las que se les conoce mundialmente. Esto pasa en los 40, 50, pero sí se asocia a los Beats con la Guerra Fría. Y sí se asocia con la posguerra de los 60s, porque al final es un mensaje muy similar. Ahora, lo ruso todavía en época de zares, pre-revolución bolchevique, es una cosa interesantísima, porque Nabokov no sé cuándo escribió Lolita, me parece que en 1920, por ahí. Yo pensaba que antes de la Revolución Rusa. Ahorita, no sé, ahorita que lo busque nuestro ahí le maestro. Pero el inicio del siglo ruso y el final del siglo ruso anterior en la literatura es uno de los momentos privilegiados de la literatura universal. Sin duda. En donde tienes a Dostoyevsky, tienes a Tolstoy, tienes a Gogol. Eventualmente, Pushkin. Pushkin, claro. Eventualmente, perdóname, pero también Mayakovsky, que ya es, se le dice futurismo, que ya es post-revolución, también es mencionado eventualmente por Jagger y por otros músicos de la época. A mí me gusta Mayakovsky, sin embargo, sí es bizarro y creo que por ese futurismo y casi surrealismo, pues se nota una influencia clara en estas letras más surrealistas. Yo no conozco a Mayakovsky. Te lo recomiendo. Hay un poema maravilloso en el que habla, y esto es real, de cómo se arranca su espina dorsal y crea una flauta con ella. Okay. Es bellísimo, la verdad es bellísimo, pero es post-revolución rusa. Okay. Y es futurismo, así. Ubicas este movimiento del futurismo. Muy poco. Que también existió un movimiento pictórico del futurismo y que se asocia con las dictaduras europeas del siglo XX porque lo adoptaron casi como un arte nacionalista, al menos en Italia, con Mussolini. Okay. Los nazis no necesariamente, pero sí ellos, y los rusos con Stalin. En fin, es un movimiento que duró muy poco, una vanguardia que duró muy poco, pero que es interesante y que existe tanto en arte pictórico como en arte, como en la literatura. Sí, siempre lo ruso en términos de literatura es súper desdoblado, súper loco, transfigurado, pero creo que es parte de eso porque es muy humano y muy complejo en muchos sentidos. Imagínate en los 60s el tabú que existía de todo lo ruso. Todavía, sí, por supuesto. Todavía es así. Por supuesto. Que en muchos sentidos fue una figura doble porque a la revolución bolchevique ciertos escritores rusos le sirvieron mucho para construir el sentido nacionalista postrevolucionario. No todos. Mayakovsky fue uno de esos. Ajá, me parece que Dostoyevsky no. Dostoyevsky no necesariamente es una de las figuras que se usa, pero Tolstoy sí, porque Tolstoy dedicó mucho de su literatura a hablar de la burguesía. Totalmente, y a hablar de las mañas. Claro. Exacto, de eso es Guerra y Paz, al menos, y Ana Karenina. Ana Karenina. Pero estoy de acuerdo con la idea de, regresando a los Rolling Stones, estoy de acuerdo con la idea de Tolstoy a los Rolling Stones. Sí, bien, y de regreso. Sí. Vámonos a una pausa rápida, vamos a escuchar una canción de The Shelter, esto es Hoy No. Pero estoy de acuerdo con esto de que Mick Jagger posiblemente merece más crédito del que recibe por la lírica. Oye, y a ver, hablando ya de los Rolling Stones después de Let It Bleed, ¿en qué se convirtió esta banda y más o menos qué caminos llevó? Porque
Es muy interesante. La enorme mayoría, el 90% de los grupos musicales del momento que hemos tocado, de los cuales hemos platicado aquí, ya no existen, al menos ya no están activos. Los Rolling Stones, corrígeme, si no, sé que me parece que suspendieron por un par de enfermedades por ahí, pero siguen los Rolling Stones. Realmente no han suspendido, ni siquiera con la muerte de Charlie Watts recientemente, ¿no? Charlie Watts era el baterista. Que fue el baterista toda la vida. Bill Wyman el bajo. Sale en los 90s, me parece, o finales de los 80s, algo así, del grupo. Y Brian Jones, pues muere, ¿no? Estuvo Mick Taylor. Mick Taylor entró después de Brian Jones. Sí, creo que es el que graba gran parte de las guitarras de ese disco, Let It Bleed. Él dura poco y luego entra Ronnie Wood, que es hasta la fecha me da risa porque dicen, es que Ronnie Wood es el nuevo Rolling Stone, ¿no? Bueno, nuevo desde principios de los 70s, ¿no? Sí. Lleva 50 años con ellos, sí, pero sí. es el nuevo. Pero siguen activos, siguen generando música. Bueno, hay un par de ya rolas, ya post todo esto de Mick Jagger como solista también, sí, si claro. no me equivoco. Y Keith Richards también. Y Keith Richards es una de esas personas que, lo digo con respeto, pero que tú lo ves y dices, oye, ¿cómo puede seguir vivo este señor? Es un meme. Después de todo lo que consumió durante toda su vida, se ve muy atrofiado. Las manos se ven muy atrofiadas desde hace 30 años. Y ahí sigue y es uno de los mejores guitarristas del rock en la conversación con Jimmy Page y compañía, ¿o no? Pues ya, George Harrison. Como un virtuoso yo no lo pondría definitivamente. Pero no lo sí, pondrías. Sí, como una influencia Okay. brutal. Por más que se quiera negar y muchos guitarristas te dirán que para nada. No, hombre, es una influencia brutal, sobre todo como compositor. Y aparte por su estilo de vida, por su look, por todo, es un personajazo. Sí, búsquenlo si no lo conocen. Bueno, yo creo que lo conocemos todos, pero ajá. Pero entonces, ya lo reciente de los Stones, ¿te parece que todavía te gusta? Sí. ¿Todavía te interesa? Bueno, sí, de hecho el último disco fue bastante bueno. Tiene una canción con Lady Gaga que me gustó mucho. ¿A Tiene poco? cosas interesantes que esto salió el año pasado. Pero a ver, post Let It Bleed queda mucha carrera de los Stones. Sí, muchísima. Y grandes discos, ¿no? Uh-huh. Algunos de los más vendidos. Entonces, sí, pero es que le sucedió lo que hablábamos hace rato, que es la formalización. Lo que se cierra esta etapa de libertades y de utopías y tal. Y ya nos vamos a otra parte un poco más seria, un poco más de show business per se. Sí, que le pasa a toda la industria y no nada más a los Stones. Y les pasó a ellos, pero lo que pasa es que es muy palpable en ellos, porque ellos siguieron. Los Beatles se separan, ¿qué año? 70. Sí. Entonces ya no les toca eso. Uh-huh. Que eso que la colaboración con Lady Gaga no la he escuchado, no la conozco, pero me parece algo muy interesante cuando ves artistas de los 60s, de los 70, coexistiendo con los artistas actuales, o al menos los artistas que salieron finales de los 80, en los 90, esa colaboración de, me parece que es Paul McCartney con Michael Jackson, si no me equivoco. Sí, hicieron 2 canciones. Me parece que David Bowie, el último disco, Black Star, está muy inspirado y toma mucho de Kendrick Lamar. Es interesante verlos coexistir con estos. Pues claro, porque el ser humano vive más que nunca. Entonces las generaciones Sí. estamos compartiendo el mismo tiempo y espacio. Y por eso decir música de los 60s o música de los 70s, 80s o actual, es decir, casi lo mismo. Claro, porque ellos al final no convivieron tanto con sus influencias. Es decir, la relación de los... ¿Cuándo muere Elvis Presley? 70s. 70s, ya muy, muy, muy venido a menos, si no me equivoco. O sea, después de años de estar muy venido a menos. Y en cambio ahora vemos un fenómeno en donde los Rolling Stones pueden colaborar con Lady Gaga y estar en el mismo universo, lo cual Es brutal. nunca habrías pensado. Nunca, es una locura. Sí llegaron a convivir, claro, y con muchos de los blueseros, quizá no con Robert Johnson, ¿no? Pero Uh-huh. sí con muchos otros. Pero volvemos a lo mismo, por lo que hablábamos anteriormente de los prejuicios y tal, no llegaron estas influencias que ellos tenían no llegaron a esta masividad a la que llegaron ellos. Claro. Porque yo creo, Elvis, sin duda, pero eventualmente Beatles, Stones, Dylan, ahí no lo pongo, crean lo que es la celebridad como la entendemos actualmente, lo que es una celebridad, lo que es un rockstar, ¿no? Yo creo que Mick Jagger es el rockstar por excelencia. Para mí él creó, ¿no? Símbolo del sexo. Pues claro. Sí, claro. Sí, del exceso, ¿no? Oye, saltando un poquito, pero Robert Johnson, que ahorita lo mencionabas, es el del pacto con el diablo, ¿o no? Sí. ¿Cuál es Qué bueno la que lo teoría hizo, ahí? la verdad. Qué bueno que hizo ese pacto con el diablo. ¿Cuál es la teoría? Bendito
el día que hizo el pacto con el diablo. Que le vendió su alma al diablo Le para vendió volverse su un buen alma al diablo. blusero. Sí, en un cruce de caminos, a cambio de tocar la guitarra como nadie y de cantar como nadie. Y entonces graba, me parece que solo grabó 20 y tantas canciones. Existen 2 fotos de él. Sin embargo, Murió muy joven. a los 27 años. Parte del 27. Él inaugura ese club. Bueno, me parece que Brian Jones pertenece También. al grupo de los 27. Y luego se le olvida a la gente un poco. Es Sí, ¿no? es el olvidado del club de los 27. Porque, a ver, ¿a quién se ubica ahí? A Kurt Cobain, Jim Morrison, Jim Morrison de The Janis Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. más recientemente Amy Winehouse, Valentina Elizalde. Y que Valentín Elizalde a los Correcto. 27. Uno de los mejores músicos que ha tenido. A mí me encanta Valentín Elizalde. Y ¿qué crees que es eso? ¿Eso es coincidencia? ¿Eso es realidad? Es coincidencia. ¿Sí? Bueno, para mí, ya soy muy escéptico. Pero ya si le vendiste tu alma al diablo y te la Eso quitó a está los bien, eso está 27 en punto, Un aplauso para él que igual le eso dio su significa algo. Bueno, ojalá, pues a ver, el mito es muy divertido. Ya más allá de que el diablo tenga algo que ver en esto, lo sabremos ¿Quién en sabe? otro episodio. En el próximo Próximo episodio. hablaremos del diablo. Oye, cuéntanos para cerrar, para empezar a cerrar ya, cuéntanos sobre qué se viene para tu banda de Shelter, que están planeando, que hay de nuevo por ahí, Existe una banda que se llama The Shelter, es verdad. por cierto. Se te olvidó por 1 hora y cachito. Sí, se me olvidó, la verdad. Y hablando de Shelter. Nada, acabamos de estrenar una canción que se llama Ahogado, que por cierto, no la están censurando mucho en el algoritmo de Instagram. A ver, ¿por qué? Pues yo creo que por el título. No lo sé, la verdad. Ya me parece ridículo. Ya, mira, a estas alturas. No, eso es una cosa, eso es una pesadilla. Cómo la gente ahora tiene que hablar en las redes sociales. Yo que hago noticias de México, es impresionante las limitantes. Ya, me da asco, francamente. Y en Es otro duro. momento hablaremos también de la cultura de la cancelación, de cual me interesa mucho hablar. Pero esto bueno, es peor, esto es censura. es censura pura y dura. Pero bueno, ni modo. Es una canción que se llama Ahogado, que originalmente la trajo Miquel. Miquel es el que toca el bajo en la banda. Y trajo los versos y tal, porque me parece, no lo quiero meter en problemas, ni mucho menos, pero me parece que había tenido una discusión con su novia o algo así. No se preocupen, todo está bien. Ella se está enterando ahorita de Ella que se está existió enterando esa ahorita. discusión. Y él traía los versos con su letra y con su música, y eventualmente el coro lo escribí yo, pues tratando de adecuarlo a lo que él traía, ¿no? A la temática. Es un sonido distinto al Te digo que tiene parece normalmente. Miguel Bosé. ¿En serio? Pues yo digo, no sé. Pero un Miguel Bosé más oscurón. Miguel Bosé tiene cosas. ¿Sí? Ya luego hablaremos de Miguel Bosé, pero tiene cosas oscuras, sin duda. Y cuéntanos de la Que producción. por cierto vive acá atrásito, ¿eh? Pero bueno. Sí, muy cerca de Aquí acá. muy cerca. Y luego No la- podemos revelar su dirección, pero la conozco. ¿conoces la dirección? Sí, estuve ahí hace poquito, no con el señor. Necesito que me la pero- mandes, por favor. Sí, sí. Soy un gran fan. Sí, te digo hasta cómo entrar y todo. Oye, pero Tú fuiste el que irrumpiste en su oye, casa. sí es cierto que irrumpieron en su Fuiste casa. tú, lo está ¿verdad? confesando. No, nunca. Jamás. No, qué horror. Parte de vivir aquí. ni En la modo. Ciudad de México. Sí, Ni en modo. México. Ni modo. Oye, pero cuéntanos sobre la producción, cuéntanos sobre la concepción más allá de la composición. ¿Quién produce esto? ¿Quién, Sí, quién lo mezcla? yo no estoy capacitado para hablar de la producción. El productor fue aquí un muchacho que está atrás, que es que no le quiero decir. Mira, su nombre el porque mejor productor de ¿sabes qué México? sucede? Que se vuela mucho. Cierto, sí, se vuela, cree mucho. se Oye, vuela. pero, Y luego ya pero, no lo o sea, bajas. Miguel Sekeli. Pero yo insisto, no estoy capacitado para hablar de eso. o porque sea, la tú en verdad no general sé. nunca participas en esa parte del proceso Nah. de la producción. No, es lo más aburrido. Ok. Y lo más técnico también. Sí, no. Hay en que la usar máquinas composición, que... En la composición musical y de letras y en tocar en vivo. Y la parte de la producción, me imagino que juega un papel importante en aterrizarte. Claro, pues obvio. O sea, tú llegas con ideas y dices, quiero que esto suene así, aquí están mis referencias, ¿qué se puede A hacer con veces. las máquinas? ¿O cómo funciona eso? A veces depende. Si la canción tiene una línea clara, pues sí, llegas con referencias y más o menos qué sonido quieres, pero a veces no. A veces solamente está la canción y ahí sí ya necesitas al productor que la aterrice completamente. Siempre necesitas que la aterricen, siempre. Pero hay veces que se tiene que aterrizar más. Hay que hacer un episodio sobre grandes productores. Uy, pues sí. Yo Porque- puedo hablar muy poco quizás sobre Phil Spector, que me sé buenas anécdotas que poca gente sabe. Que hay anécdotas loquísimas de Phil Spector, pero es como hasta un integrante extra de la banda en muchos sentidos. Sí. Solamente que ese episodio sí lo van a desmonetizar. Sí, vaya que sí. Oye, pero cuéntanos sobre hacia dónde va The Shelter ahorita. ¿Tienen planeado sacar algún EP, algún disco? ¿Tienen tocadas pronto?
Sí. ¿Cómo estamos en ese sentido? Justamente estamos grabando un disco. Va a ser nuestro tercer disco que lo está produciendo Diego Solórzano, que es el vocalista de Rey Pila, a quien hay que invitar, por cierto. Hay que tenerlo aquí, que es un gran personaje que también sabe mucho de música. Este disco estará saliendo por ahí de febrero. Ok. Antes de ese disco vienen varias colaboraciones y sencillos. La idea es pues no dejar de sacar música. ¿Cuántas canciones en ese disco? La verdad no sé todavía. No sé. ¿Y los últimos dos cuántas tienen? Entre Como 7, 8 quizá. Ok. Máximo. Y por ahí va a andar, yo creo. O sea, son discos cortos y nos vamos a ir de tour con ellos. Ya empezamos, ya hicimos varias fechas, pero vamos a estar con ellos por todo el país, otra vez, y eventualmente Estados Unidos. Y cuéntanos en dónde podemos escuchar a The Shelter y en dónde los podemos ver en fechas próximas, empezando en noviembre. No tenemos fechas el resto de este año, tristemente, pero tenemos una fecha el 8 de febrero en Monterrey, junto a Rey Pila y Promised Land, que es un músico de Nueva York bastante bueno, con el que también estamos haciendo cosas. Y bueno, estamos por cerrar la gira. Realmente estamos en eso, estamos trabajando en eso, porque además hacemos la chamba de bookers. Entonces, todo eso es lo que está acaparando nuestra atención. La friega de ser rockstar. Pues ya ni rockstar, hay que trabajar más bien. The Shelter en Spotify, Apple Music, Sí, correcto. Instagram, TikTok, Facebook. TikTok no lo uso. Facebook TikTok no. tampoco. YouTube sí. YouTube sí. Y Instagram, The Shelter M. The Shelter, The M. Shelter y una M. Okay. ¿Por qué la M? Ya existía The Por Shelter. México, por música, por no sé, por ok. poner algo. Oye, Dígame. ¿quieres tocar algo? Pero a ver, vamos a tocar Gimme Shelter. Me estoy madreando la guitarra de Miguel. Y esta guitarra sí cuesta, ¿eh? Bueno, aquí el podcast 100 deja. pesos. Ustedes creen que no, pero 100 sí deja. pesos. A ver, a ver si me acuerdo la letra. ¿La tienes ahí? ¿Tú qué traes todo ahí? No tengo esto aquí, pero te la consigo. Vale, lo hago a washear, ¿vale? No, ahí te van. Ooh, see a storm is threatening my very life today. If I don't get some shelter, ooh yeah, I'm gonna fade away. Whoa, children, it's just a shadow away. It's just a shadow away. Whoa, children, it's just a shadow away. It's just a shadow away. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Increíble. Siempre hay una primera vez, ¿eh? Eso no lo habíamos hecho. Pero qué bueno que sí. Oye, hermano, gracias por venir. Nos vemos pronto. Yo creo que probablemente la próxima semana. Sí, tenemos que o si hablar no, del dentro Diablo. de 2. Tenemos que Tema hablar pendiente, sí. del Diablo y Robert Johnson. Tenemos que hablar de Phil Spector, la literatura rusa, la censura en los medios. Iron Maiden. Iron Maiden. metal. Se nos quedan 20,000 temas aquí. Sí. Elías Gameros de The Shelter, gracias por venir. Gracias. Sigan a Elías, sigan a The Shelter, sigan a El Desorden Estudio, el mejor productor de México, mi hermano Miguel Sekeli. Pero sobre todo, sigan siendo felices. Sigan siendo felices, pero también sigan a Salvaje Podcast. Yo soy Fernando Sekeli Aburto. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto y verán a Elías muy pronto también. Gracias. Salvaje Podcast.